Hermanas y hermanos, en este domingo estamos celebrando, como dijo Alejandro, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y desearía hacer una visita general, leve, sobre las Escrituras, porque todo está bien amarrado para ese domingo en términos de las Escrituras. Por ejemplo, tenemos la primera lectura tomada de Números del Viejo Testamento. Y vemos cómo Dios da instrucciones a Moisés para sanar al pueblo de una enfermedad. Y entonces, porque ellos pecaron en contra de Dios, murmuraron. Y pues claro, Dios le dice, creo que estaban siendo atacados por serpientes. Dios le dice, mira, aquí te voy a dar indicaciones, Moisés. Toma una serpiente como esas y haz una réplica en bronce. O sea, haz una estatua, una réplica de una serpiente en bronce y levántala en un palo, ¿verdad? Y el que haya sido mordido por la serpiente, ese era el problema, y la va a mirar, y la ve, y la mira, vivirá, o sea, se sanará, no tendrá muerte por el veneno de la serpiente. Y así fue. Hizo Moisés una serpiente de bronce, la levanta en un palo, y si alguno era mordido la miraba, pues se sanaba. Ahora, mirando hacia atrás, porque aquí es donde el texto se coloca en el contexto. Si tú tienes una estatua de bronce de una serpiente así enrollada y la colocas en un palo, ¿verdad? Sea de bronce o sea una serpiente de verdad, la tendencia es a que se resbale, porque no tiene dónde sostenerse. Entonces, para sostenerla, ya sea una estatua, ya fuese de verdad, tienes que construirle un traverso, ¿es? Un traverso para que se ancle, se mantenga. Entonces, como quien dice, es una proyección de cómo el mundo se va a salvar a través de la cruz. El Salmo responsorial tiene como a manera de repetición, no olvidemos las hazañas del Señor. O sea, no te olvides de las cosas grandes que Dios ha hecho, que Dios está haciendo y que Dios hará por nosotros. En ocasiones la humanidad se olvida de eso, se olvida de lo grande que es Papá Dios, de lo mucho que ha hecho por nosotros y que va a hacer por nosotros. Y el Salmo nos recuerda amorosamente, no olvidemos las hazañas del Señor. Mira cómo Él perdona pecados, mira cómo Él envió a su único Hijo, mira cómo Él hace milagros, mira cómo Él envía profetas, santos, mensajeros. No olvidemos las hazañas del Señor. En la segunda lectura, Pablo a los Filipenses se dice, Cristo siendo Dios, porque Cristo, todo Dios y todo hombre, atención, todo ser humano, Cristo siendo Dios no consideró que debía de aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. En otras palabras, Cristo nunca utilizó su divinidad como una carta de presentación. Mucho gusto, yo soy Cristo, el Hijo de Dios, soy divino. No, Él nunca se exaltó a sí mismo, Él nunca utilizó su divinidad a manera de propaganda para llamar la atención y para ser el centro, sino que por el contrario, mira lo que hizo Dios en Cristo. Se anonadó, se rebajó a sí mismo, tomando la condición de un siervo, tomando la condición de alguien que venía a servir. Y se hizo semejante a los hombres. Atención, aquí la palabra hay que verla y entenderla en su totalidad. Mira cómo se hizo semejante, no igual. ¿Por qué? Porque Él se hizo semejante a los hombres, excepto en el pecado. Ya ahí, tan pronto tú añades ese elemento, ya no es igual, porque hombre y hombre. Él se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado, ni pecado original, ni cometió pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios, y Dios no puede ir en contra de su naturaleza en Cristo, es imposible. Luego entonces, aún así, Él se humilló. Ahí está el punto, más bien. Él se humilló de su grandeza sin principio y sin fin. Se reduce
a la figura de Cristo. ¿Y qué sucede en la cruz? Porque esto es parte, ¿no? En la cruz, Dios se vacía en Cristo. Es una imagen poderosísima, ¿no? Porque se vacía para la salvación, no se vació por puro chiste, no se vació por hacer un espectáculo, no, Él se vacía en la cruz para la salvación del mundo. O sea que lo dio todo. Cuando tú te vacías, tú lo das todo. Y entonces tenemos la aclamación del Evangelio en el Aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Dónde es que decimos eso? En las estaciones del Vía Crucis, Día de la Cruz. Y cada vez que se proclama una estación, esa es nuestro canto, nuestro cántico. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahí entra el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Ahí está Nicodemo. Ahora, Nicodemo, que era parte del Sanedrín, parte de la autoridad religiosa, que no quería verse comprometido, porque ya Cristo en ese momento en que Nicodemo lo visita, ya es una figura controversial, especialmente para aquellos que no lo aceptaban o que no le entendían. Entonces, Nicodemo va de noche, ¿ves? Va de noche en la oscuridad. ¿Para qué? Para buscar la luz, para buscar el entendimiento, para buscar la sabiduría. Y Nicodemo dice, Jesús le dice a él, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, wow. Entonces vamos al Antiguo Testamento para corroborar y confirmar lo que se está pasando en este momento del Nuevo Testamento. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Se levantó la serpiente para la sanación del pueblo de Israel y se tiene que levantar Jesús para la sanación y salvación del mundo. Y concluye el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuánto amó Dios a este mundo? Que le entregó su Hijo único, el único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es una promesa, hermanas y hermanos. Si creemos en Él, si vivimos con Él, si vivimos como Él, como Cristo, hay una promesa de la vida eterna. O sea que Dios no nos abandonará a pesar de ciertas condiciones, porque nadie es perfecto. A pesar de ciertas condiciones, Él no nos va a abandonar y nos presenta la carta de vida eterna. Luego entonces, después de haber visto sobrevisto estas escrituras y haber puesto el texto en el contexto con el Evangelio, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tratar de entender cuál era el propósito original de la cruz. ¿Y por qué hacemos esto? Porque Cristo nace en un momento específico. O sea, Él nace en un momento histórico. Él no sale así de la nada. No sale en un vacío. No. Él nace hace 2000 años, en un momento en el pueblo de Belén, hijo de María, su padre no biológico, pero su padre en la tierra, San José, era de la tribu de David. O sea, es específico en eso. Él se convirtió en un ser humano, excepto en el pecado, pero fue real. A lo que voy es que fue una figura real. No, Cristo no fue un cuento de hadas. Cristo no fue un resultado de la imaginación de un pueblo sometido al imperio romano, porque es que no lo pudo haber sido. Porque inclusive las fuerzas judías que estaban buscando libertad, y esto a nivel político, libertad del dominio romano, lo rechazaron. Muchos lo rechazaron por nociones políticas. Inclusive, si revisitamos el juicio, a él se le hicieron 2 juicios en Viernes Santo, entre Jueves Santo y Viernes Santo. Uno era el religioso, donde lo llevaron donde los sumos sacerdotes, pero el religioso no era suficiente para ejecutarlo, porque los judíos no tenían esa capacidad, no tenían ese poder, no tenían ese derecho, sino solamente Roma. Y claro, el segundo juicio fue con Poncio Pilato. Entonces vemos cómo él, pues como no era la respuesta a algunos
de los líderes judíos, de lo que debería haber su Mesías, pues termina en una cruz. ¿Por qué en una cruz? Atención. Porque la cruz en el Imperio Romano era la forma de castigar crímenes. Era la forma de castigar crímenes para los no romanos. Si tú eras romano o ciudadano romano, no se te podía crucificar. Se hacía otro tipo de ejecución, quizás con la espada, decapitado, etc. Pero cuando eran personas no romanas, en este caso los judíos, recuerden, el Imperio Romano cubría toda la cuenca del Mediterráneo, o sea que habían personas de descendencia griega, de descendencia de lo que es Turquía en estos días, de descendencia africana, el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, para castigar a cualquier pueblo que se equivocase, cualquier persona no romana, tenían la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque el sentido de la cruz tenía lo siguiente. Número 1, símbolo de la dominación romana. Como quien dice, aquí el que manda soy yo. Ustedes en su país, en su locus, tendrán otras formas de ejecución pública o religiosa, no sabemos. Pero aquí el que manda soy yo, la dominación romana. Y esa era su manera. 2, era una advertencia de la autoridad cuando se rompía la ley. En otras palabras, si tú rompes la ley, cometes un crimen o rompes la ley en contra del Estado, atención, esto es lo que te va a pasar, la cruz. Era como una advertencia, era como una manera de intimidar. Era un proceso público, ese es el número 3. Era un proceso público donde en ocasiones se hacía algún tipo de juicio frente a la casa del gobernador o algún otro político, no sé, frente al palacio, en la plaza principal o una de las plazas, ¿no?, disponibles, y era un espectáculo. En realidad era un espectáculo donde se humillaba una y otra vez a la persona, si eran unos cuantos, porque si eran muchos, ni se pasaba por eso, o sea, la humillación era de otra forma, atención, por ahí voy. Entonces era una vergüenza, porque te colgaban en una cruz, ahí estaban tus papás, tus hermanas, tus hermanos, era parte, tus amigos, viéndote colgando de una cruz y no poder hacer nada. Y claro, el resultado era muerte. Y colgando en una cruz, tú podías durar días. Imagínense eso, dependiendo de la fortaleza o de la condición física de la persona acusada. Tú podías durar días. Imagínate una madre, un padre, un amigo, una hermana, un hermano, viendo a su ser querido pidiendo agua en una cruz, mortificado por los pájaros que vienen a picarle, sangrándose, deshaciéndose, paseándose. Imagínense. Entonces, vemos que el significado de la cruz entonces cambia todo eso. Lo otro es que cuando eran demasiadas personas los que se acusaban por hacer actos en contra del Imperio Romano, se hacían crucifixiones colectivas. Y tenías líneas. En una ocasión, creo que uno de los emperadores, a través del gobernador, mandó en una de las revueltas de los judíos, mandó ejecutarlos a los revolucionarios con cruz. Y se decía que eran 2 líneas en el camino que conducía de Jerusalén hasta Belén. Y cientos, 500 personas crucificadas, imagínate. Un espectáculo horrible. Y claro, también, o sea, déjaselo a los romanos para ser inventivos, habían todo tipo de cruces. La que le tocó a Cristo es la cruz que conocemos, ¿no? Un palo horizontal y un palo vertical. Bien, esa es la que conocemos. Pero habían cruces que eran en forma de X. Habían cruces donde eras boca abajo. San Pedro murió así. La cruz de San Pedro tiene un palo y el otro está más abajito, porque él lo crucificaron boca abajo. Él dijo, yo no soy digno de morir como el maestro. Y siendo judío, Galileo,
Entonces le tocó la crucifixión a San Pedro. Entonces era un espectáculo, era macabro, era una forma de humillación a aquellos que rompían la ley. Pero ¿qué significa la cruz para nosotros? Ahí viene el detalle. Para ti y para mí, que creemos que Cristo es el Hijo de Dios, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros. ¿Qué significa esta cruz en particular? Y de ahí hablaré de la celebración en particular. Bueno, inicialmente este gesto de la cruz no se entendió. De primera intención no vino la claridad sobre este acto. ¿Cómo es eso? Claro que sí. ¿Qué hicieron los apóstoles? De primera intención, la mayoría huyeron, se escaparon. La única constancia que tenemos, el único intento durante el sufrimiento de Cristo fue San Pedro, que fue a ver cómo estaba Cristo durante los interrogatorios, y cuando lo confrontan, él niega a Cristo 3 veces. Entonces, ahí tienes un chispito. Pero ni siquiera él se presentó a la crucifixión. El único que nos consta fue el más joven de los apóstoles, San Juan, que estaba acompañando a la Virgen Santísima, que como no tenía más hijos y no tenía más nadie que la llevara a apoyarla, él sabía, bueno, ella necesita apoyo. Y lo ideal es que para esta cultura que vaya un hombre con ella, porque es una cultura muy machista que se aprovechaba de la mujer, que no tenía un soporte masculino. Ahí estaba él dando la cara, ¿ves? Aquí es donde se reúne todo, aquí se junta cultura, aquí se junta el sentido religioso, la antropología de esta nación. Antropología que choca durante el interrogatorio de Poncio Pilato, porque Poncio Pilato piensa como un romano, ¿no? Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero él estaba hablando a un pueblo semítico, antropología semítica, ojo por ojo y diente por diente, ¿ves? Pero eso es homilía para otra ocasión. Y regresamos. Los apóstoles todos huyeron, no entendieron. Para los griegos, y por decir griegos, sí nos referimos a gente de origen de Grecia. Recuerden que Jerusalén era una ciudad internacional. O sea, venían de Turquía, Jerusalén, y de Jerusalén mandaban avisos, mensajes por todo el imperio romano, ¿no? Frutos, mercancía. Y de hecho en el templo, y habían judíos fuera de Jerusalén, que venían a Jerusalén. Y eran judíos griegos, pues tenían moneda griega. O eran judíos etíopes tenían moneda de Etiopía. Entonces se cambiaban las monedas en el templo, ¿ves? Ahí entran las monedas y el cambio de monedas para comprar lo necesario para los sacrificios. Luego entonces era internacional. Y había una clase considerada los griegos. Y eran los educados. Eran los que sabían de filosofía, sí, una población educada. Y ellos concluyeron, Cristo, el Hijo de Dios, morir en una cruz. O sea, lo están viendo muy neutralmente. Ellos están distanciados, ¿no? Y dicen, vamos a pensar esto, vamos a racionalizar. El Hijo de Dios, que Dios envía a su Hijo para morir en una cruz, no hace sentido. ¿Qué padre va a enviar a su hijo a morir? O sea, no hace sentido. Para los griegos, porque lo pasaron por lo racional solamente. Para los judíos era un escándalo. ¿Cómo es posible que que supuestamente es el Hijo de Dios, vaya a morir como un criminal? O sea, ellos no pudieron reconciliarlo porque no estaban, el texto no se había colocado en el contexto. No entendieron cuál era el plan. Y de ahí que vemos la ausencia de los apóstoles, la incredulidad y el no entender de los griegos, y el sentido de escándalo de los judíos. O sea que de primera intención, este gran gesto salvífico en lo inmediato quizás no se entendió. Pero Dios tiene su manera, atención.
Dios tiene sus formas, aunque el ser humano no lo entienda. ¿Cuál es el significado de la cruz? En primer lugar, la cruz es el sacrificio perfecto para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el que muere es el Cordero de Dios, es el místico corderito, es el Cordero puro, perfecto, sin mancha. Fíjate cómo en el Jordán, San Juan mira a Cristo desde la distancia y que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya San Juan lo había identificado. Cristo comienza su jornada en Viernes Santo hacia el Gólgota como a eso de la 1 de la tarde. Y fallece, de acuerdo a la tradición, records, la escritura, a eso de las 3. Ahora, piensen, fíjate cómo eso era viernes. El próximo día era Shabbat. Y no simplemente Shabbat, era un Shabbat de Pascua especial. No se podía trabajar, no se podía hacer nada en Shabbat, ni siquiera cocinar. Entonces todo tenías que prepararlo el día antes. Viernes en la mañana, los corderos, que era parte del sacrificio para la Pascua, se tenían que comprar en el mercado en la mañana de sábado y se sacrificaban entre más o menos la 1 y las 3 de la tarde. Ya los sacrificaban, los limpiaban, los arreglaban ya para comer. O sea que mientras los corderos eran degollados para la fiesta de Pascua, Cristo moría en una cruz. O sea, Él era el sacrificio perfecto para la salvación del mundo. Hubo otras cruces, lo sabemos. Con Cristo se crucificaron dos criminales. Eso sí que, o sea, eran criminales públicos. Y pues ellos estaban pagando por sus pecados. O sea, eran criminales. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, obviamente. Pero fue una consecuencia a nivel civil por lo que habían hecho. Estaban pagando. Pero Cristo no tenía crimen. Cristo no tenía pecado. O sea, y de ahí que la cruz de Él, a pesar de todas las demás cruces que hubieron, porque Él no fue la única, Él no fue el único crucificado, hubo cientos. A pesar de todo, la de Él fue particular, la de Él fue especial. Precisamente esta cruz era diferente. ¿Por qué? Porque el que murió era puro, porque el que murió era hijo de Dios, porque el que murió en su humanidad era Dios. ¿Ya? Atención. Y entonces, por eso, esta cruz tiene que ser diferente. Y es una cruz que nos da el siguiente resultado. Número 1, Cristo pagó por el precio nuestro de entrar en el cielo. Él pagó por ese espacio con su cruz y con su sangre. Nos liberó para alcanzar la vida eterna. Nos abrió la puerta para entonces nosotros, con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestras obras, poder clamar y reclamar ese lugar que se nos dio de gratis. Y el resultado es paz, y es gozo, es alegría. Nos regocijamos por esa cruz que trajo la salvación del pecador, la salvación tuya y la salvación mía. Nos regocijamos en la cruz de Cristo. Y por eso esta celebración en este año, muchas cruces son adornadas con flores y con cintas de colores, bellamente aderezadas, recordando el gozo y la alegría de ese movimiento de Dios. Y además, ¿sabes qué? Cuando tú vayas llevando tu cruz, porque todos tenemos una cruz, cuando tú lleves tu cruz, alégrate, porque te puedes identificar con Cristo. Mira qué grande esto. Puedes identificarte con tu Señor Jesucristo, por lo menos en ese sentido de sacrificio y oblación, que no se pierda ese dolor, que ese dolor se ofrezca por ese hijo que está separado de la familia, por ese hermano que está sufriendo una adicción. Ofrece ese dolor sin fatalismo, sin estoicidad, sin indiferencia, sin amargura, sino con esperanza, con dignidad, con fuerza y con gozo. ¿Por qué? Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.